Cuando me dijo, vecina, ¿me regala agua? Yo me voy a sacar el agua de la nevera, la saco como en un vaso grande desechable y se la entrego. En el momento en que yo le estaba entregando el agua, él se me presentó como el diablo. O sea, ya no era el muchacho, sino que era la figura del diablo. ¿Cómo? Como los diablos de los carnavales, como de 2 metros. O sea, se dejó ver completamente en su espíritu. Y yo no se sabía quién lloraba más, si ella o yo, si ella dándome el mensaje o yo recibiéndolo, porque para ella fue muy impactante la manera tan clara de cómo mi papá se comunicó, y 2 horas. Pero en este lugar donde grabamos, pues es una casa normal, común, y muchas personas han dicho que han sentido actividad aquí extraña. Nosotros literalmente convertimos este lugar, que es un sótano, en un set de grabación, pero estando aquí grabando con nosotros, Johanna siente algo extraño con nosotros. No apagues la luz. Relatos sobre lo extraño, criaturas, apariciones y sucesos que desafían la explicación. Presentamos testimonios reales desde una mirada abierta y crítica, porque no somos dueños de la verdad. Algunos temas pueden herir tu sensibilidad. Si eres menor de edad, te recomendamos discreción y que no apagues la luz. A un nuevo capítulo de No apagues la luz. Hoy me hace mucha ilusión este nuevo capítulo que vamos a estar grabando el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, alguien que siempre, Juancho, los suscriptores nos decían, ve, qué rico ver una persona con estas características. Pues bueno, hoy va a ser el día esperado por muchas personas. Después de tantos días de estar en contacto, hemos logrado traer la invitada del día de hoy, y le voy a dar, Juancho, a usted el honor de que la presente. Claro que sí, Alejo. Un saludo para usted, para todos nuestros seguidores. Y bueno, antes de presentar a la invitada, quiero enviar unos saluditos de unos seguidores que nos han escrito, que se ven en el programa, que son muy fieles. Entonces, aquí siempre los vamos a ir saludando. Un saludo para Alejandro Román por su apoyo a No apagues la luz. Alejandro, muchas gracias. La buena, mi hermano. También para Leita Maril Pavón. Un saludo para Verónica Arroyo Torres en el norte de California. Un saludo para Lourdes Escobar en Asunción de Paraguay. Saludo para Félix Mauricio Gómez Álvarez en Venezuela. Saludo para John8499, nos escribe desde Cisneros, Antioquia. Para Luzneli González Quirós, no sé dónde nos escribe Luzneli, no nos dijo. A Luis Ortiz en Armenia, también un saludo muy especial. A Maribel Sánchez en Medellín. A Lidiana Mora 1275, un saludo también muy especial, fiel seguidora. A Marvia Pega 4556, que nos saluda desde Costa Rica. Y a este perfil que se llama El Oriental 86, un puertorriqueño que vive en Estados Unidos. Pero un saludo para ustedes con mucho cariño. Ahora sí, nuestra invitada del día de hoy se llama Giovanna Izaza. Ella es medium y es vidente. Para los que no estén pues muy familiarizados con estos términos, les cuento que estas son 2 ramas del esoterismo. Una persona que es medium es capaz de comunicarse con espíritus. Es un puente, un canal de comunicación entre los vivos y las personas que ya están en el más allá. Y ser vidente, ella puede tener sueños premonitorios, o sea, lo que sueña muchas veces pasa. Puede percibir energías que la gran mayoría de personas no podemos. Ella tiene la habilidad también de ver imágenes o situaciones del pasado, del futuro. Entonces es una invitada muy interesante que haremos. Le damos la bienvenida, Giovanna. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el municipio de Salgar, por venir desde Medellín y estar en No apagues la luz. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias, Giovanna. ¿Cómo empezó todo esto? ¿A qué edad se dio cuenta usted que tenía estos dones? Bueno, esto es un don de nacimiento. Venimos familias que somos clanes, pero esos clanes siempre han sido muy perseguidos, muy ajusticiados, nos tachan de locos, de brujos, de
que hablamos carajadas. Es un mundo difícil de entender. Casi que estoy seguro que viene por el lado de mi abuela materna, porque en la familia de mi mamá habemos varias personas que somos transmisores y lo hacemos tan natural, sin hacer esfuerzos, sin investigar, sin escudriñar nada. Entonces, cuando yo era pequeña, siempre tengo el recuerdo que a mí todos los adultos me decían, ay, esta niña tan necia, y por qué habla tantas cosas, y por qué es como de avanzada, porque para la edad sale con estas cosas que no son de un niño. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué siempre me dicen que soy necia, que soy el diablo, o que soy chispita? O siempre me preguntaba eso. Pero empiezan a pasarme, obvio uno niño no identifica esto. Solamente la pregunta, ¿por qué me dice todo el mundo eso? Que soy más adelantada de la edad. Que hablar conmigo es como si estuvieran hablando, por ejemplo, si yo tenía 4 parecía de 10, si tenía 10 parecía de 20, entonces siempre eran hasta descalificativos. Creo que hasta con mis mismos padres me pasó, porque ellos no sabían con quién estaban tratando. ¿Y usted cómo lo descubrió? O sea, ¿cómo digo yo? Yo he preguntado siempre a mi mamá que a cuál era la casa que yo iba, y ella me dice que esa casa nunca existió. A mí no me gustaba comer cuando era pequeña, me daba como mucha dificultad, tenía muchos problemas con la comida. Y casualmente yo empiezo a preguntarle a mi mamá que a dónde la señora que yo voy me da como una sopa, como una colada. No recuerdo si era dulce o salada, pero era como una mazote, como una colada. Yo me acuerdo que yo me salía de la finca en Río Negro que vivíamos, me metía por un camino, llegaba a una choza, yo puedo describir la choza completamente, una casita como de barro, con techo de paja. Siempre me esperaba una señora más o menos de unos 50 de estatura, más o menos una señora de 80 años con una pañoleta gordita. Siempre me esperaba con el tazón de sopa y una caperucita roja. Y yo me ponía a comer y no sé ya qué me decía, o sea, me prestaba la caperucita roja para que yo jugara con ella, la bañara, me echaba la carreta y yo me le comía unos platados de sopa. Mi mamá me dice, es que no hay carretera, no hay camino, no hay señora, no hay nada. Era una finca, era una hacienda. Y entonces eso que usted me dice no existe. Entonces yo digo, ¿será que es un portal? Algo que yo pasaba. Porque es que yo nunca la he borrado de mi mente, ni el sabor de lo que me comía, ni la caperucita roja que yo bañaba, ni la coquita donde la bañaba. ¿De dónde un niño va a inventar eso? Y tenerlo siempre tan en la memoria, tan fresco, y tener la imagen de la señora descalza, el delantal, es mucho para la imaginación de un niño, porque un niño dirá, sí, juego con mi amiguito imaginario. No, pero es que yo te puedo dar detalles puntuales a la casa que yo entraba, por la vereda que entraba, por el camino que entraba, por donde salía, y nunca me pasó nada. Mi mamá me cuenta que una vez como de un año, mi papá era como mayordoma de fincas, que estábamos en Galapa y yo resulté en la mitad de todo el ganado. O sea, yo me le perdí y resulté en la mitad de todo el ganado. Entonces ella pensaba que yo me había ido a un pozo de los que hay en tierra caliente de agua, o que ya estaba aplastada por el ganado. No, en la mitad de todo el ganado me encontraron. Y va pasando los años y siempre soy protegida por algo. O sea, a veces unas situaciones que yo digo, ¿cómo la libré? ¿Quién me cuida? ¿Dios o el diablo? Pero Dios está pues por sobre todas las cosas. El diablo también, pero el diablo vigilante. Al diablo lo construimos nosotros con nuestras acciones. Johanna, ¿y en qué momento empieza ya usted como a aceptar y a entender de que realmente tiene un don? Ya fui creciendo. Ya de ahí para adelante, no sé pues qué hablaba, qué tanto yo hablaba o cómo me comunicaba con las personas. A los 20 años tuve un accidente, ahí empezó todo con mucha fuerza. Saliendo de
de la universidad, pues donde yo estudiaba, y me atropella un bus. Ese accidente era para morir. O sea, yo iba por la acera. Creo que cuando uno se va a morir llega al punto, en el momento que es como si uno tuviera una reunión, porque en el momento que yo salgo de estudiar, yo iba a coger un carrito chivero iba a coger el bus colectivo, los nuevos, y en el momento que iba a montar el pie, él me cierra la puerta, entonces yo ya no me quise ir en esos buses, me bajé hasta los chiveritos, y en el momento que voy por la acera para coger esos colectivos, tuve el accidente. En el momento pues, del accidente, yo no pensé que era yo pensé que era otro accidentado, por lo que yo escuchaba, pero yo ya estaba inconsciente en el suelo. ¿Pero te arrolló un carro? Un bus circular con atra. Yo iba caminando por la acera y él con la parte de adelante, el bumper, me saca así de refilón, entonces yo vuelo de la acera a la calle, caigo en posición fetal y yo siento, o sea, yo escuchaba cuando la gente gritaba, cójanla, la mató, sáquenla, párenlo, o sea, yo escuchaba absolutamente todo, pero no tenía movilidad de nada, entonces yo pensé, ay, ¿a quién? ¿Qué habrá pasado? Y yo escuchaba todo lo que gritaba la gente, todo lo que hablaban, al bus lo pararon una cuadra más adelante, pero ahí es donde yo empiezo a tener mis primeras apariciones ya paranormales, porque cuando a mí me sacan, o sea, cuando yo estoy en el suelo ya inconsciente, a mí llegó alguien, me levantó, yo lo puedo describir completamente, pero ahí es una cosa que yo no entiendo. Si yo estaba inconsciente, ¿cómo lo vi? Entonces no sé si era un ángel o era un espíritu, porque tampoco hay registro en la soma de quién me entregó. Y a mí no me llevaron en ambulancia porque eso fue por el palo. Entonces era más fácil llevarme cargada hasta la soma, bajarme una cuadra larga que traer una ambulancia, salir del taco. Entonces a mí esa persona era un señor más o menos de unos 70, delgado, muy bonito, con un rostro muy bonito, sin una sola arruga, con el cabello completamente blanco. Él fue el que me dijo todo va a estar bien y me llevó para la soma, me entregan la soma, pero en la soma no saben quién me entregó. O sea, yo resulté en la clínica. Creo que esa fue la primera aparición, pero esta es la hora que me pregunto quién era. ¿Un ánima? ¿Un ángel? Que dicen que los ángeles están siempre rondándonos, el ángel de la guarda, pues los que somos creyentes siempre tenemos como el ángel de la guarda. Entonces ahí no supe si un ánima, no sé, ahí quedó. Y de ahí para adelante cantidad de sucesos. Bueno, Giovanna, yo tengo entendido que los videntes ayudan a las personas. ¿De qué manera usted ayuda a las personas con estos dones que tiene? A ver, me pasa mucho gente, o he atendido mucha gente que está en coma. Muchos, casi en su mayoría, me transmutan. El miedo que tienen, por qué lo tienen. Nos podemos comunicar a veces o sea, yo lo entiendo en voz, pero obviamente la comunicación es mental, pero yo lo entiendo así en una conversación fluida, donde me dicen, tengo miedo de morirme, porque siempre le tuve mucho miedo a la muerte, o porque fui muy malo, o porque tengo cosas guardadas, o porque le tengo que pedir perdón a alguien, o porque me da el pavor para dónde voy, ¿cierto? Entonces ahí entro yo con un diálogo, depende de lo que ellos me estén diciendo, a decir, bueno, esto. Casi siempre me ha pasado que, por no decir que siempre, no quiero ser, como dicen, modestia aparte, casi siempre que visito un paciente que está en coma, a las horas se muere, no pasan más de 6 horas. ¿Y por qué podría suceder esto, Giovanna? ¿Será porque les quito el miedo? ¿Será porque yo soy tan natural para hablar y para decir las cosas buenas y malas? Creo que soy una mensajera muy directa, muy imprudente también. Entonces, obviamente, de lo que me hablen, yo contesto con toda naturalidad, le digo. Y
casi siempre yo pongo, o por no decir siempre, por delante a Dios. O sea, porque si una persona está en coma y es creyente, ¿cierto? Porque le va a tener miedo a Dios, si se supone que ahí está, ¿cierto? O, por ejemplo, un paciente que está en coma por un intento de suicidio. Uno no se suicida así porque sí. Casi siempre que hay un suicidio es porque ya uno mentalmente está agotado, no da para más. Entonces, cuando la gente empieza a decir, no, es que el que se suicida queda en pena, eso no es de Dios, no, olvídese. Cuando uno tiene un problema que lo revienta, que uno no lo puede solucionar, que lo enferma, pues yo creo que todos hemos pensado en eso, en cerrar los ojos y que todo se acabe. Giovanna, algunas personas dicen que hay personas que cuando están en un estado, digamos, ya a punto de morirse, no pueden descansar en paz. Se hablan mucho de los cuerpos cerrados. ¿Alguna experiencia de pronto de estas? Muchas. Por lo general, a todos nos encantan lo desconocido. Lo que pasa es que la gente maneja mucha doble moral y siempre meten a Dios de por medio para meterle el terror a la gente, ¿cierto? Entonces mucha gente años atrás se cerraba el cuerpo, se iba para donde cualquier persona yerbatera o el brujo del pueblo o de la ciudad o del barrio a hacerse cerramientos de cuerpo para que no, precisamente, o para que no los enyerbaran los hombres o para tener suerte encontrando huacas, o sea, todo ese tipo de cosas. O los que se iban para la milicia, que llamaban la milicia en nosotros, pues los antepasados, así. Entonces estas personas a la hora de morir les da mucha dificultad. Casi siempre tienen que llevar a alguien a que los ayude como a liberar, a dar el paso, a hacer unas oraciones, a tener unas conversaciones, a quitarles el miedo, porque la gente carga con eso como si ya fuera un pecado mortal, porque una cosa pensamos a los 15, otras a los 30, otras a los 45 y otro a los 60, y uno como que entre más va para allá, más temeroso se vuelve de Dios. Entonces, cuando están en esa etapa de que el cuerpo pues ya se está yendo, no se van precisamente por el terror que les da. Bueno, ¿y yo qué hice esto? ¿Para dónde me voy a ir? Quedan como en un limbo. Y ahí es cuando uno como medium o como vidente entra a hablar muy naturalmente, a que se perdonen, a que se liberen de sus culpas. Creo que es como uno estar donde el psiquiatra o donde el psicólogo, solo que la diferencia aquí es que somos los videntes que hacemos eso. Giovanna, ¿y cómo se pueden diferenciar los seres que están en la luz y los que están en la oscuridad? Pues a mí me ha tocado mucho luz. No sé si porque yo los escojo, alguna parte de mí le dará miedo meterse con fuerzas oscuras, o no me han llegado muchos, o la gente sí se arrepiente, entonces pueden alcanzar como esa fuerza divina, o por las mismas enfermedades limpian como todas esas cargas que tienen. ¿Cómo los diferencio yo? Pues que no los diferencio, cada persona trae como sus cargas, sus culpas, cuando una persona es sincera, o sea, sus arrepentimientos sinceros, sus temores. Y ya que Alejo le hace esa pregunta de la diferencia, también quisiera yo saber, usted que ve espíritus, ¿cómo los diferencia? O sea, ¿cómo son los espíritus? ¿Se ven como gente normal? ¿O son como demonios o feos? Completamente normales. Completamente como nos estamos mirando aquí todos. Solo que ellos son como alticos del piso. O sea, como que si yo no estoy mirando, muchas veces puedo estar hablando con alguien y si yo no he mirado para el suelo, puedo pensar que estoy hablando con un niño, con un anciano, con una persona común y corriente. Giovanna, ¿y cuál fue la primera vez que un muerto o un espíritu de esto se le apareció? Se comunicó. Se comunicó, sí. Pues yo creo que siempre, o sea, desde siempre. Pero que yo los tenga en mi memoria, que yo dije, esto es real, no estoy loca. A los
27 años. Fue muy claro el mensaje con un conocido. Él fue un domingo a mi casa a que yo le hiciera un favor, fue buscando a alguien a mi casa para que le hiciéramos un favor. No había nadie en mi casa, ya él se fue para un pueblo de acá de Antioquia y a los 3 días nos dicen que él falleció. Lo mataron. Bueno, ya viene toda la parte del sepelio. Fue como para un 22, 23 de diciembre. Fue muy traumática la muerte de él, con su ataúd sellado, todo el mundo pues súper triste. El chico acaba de graduar de la universidad, de una familia buena de acá de Antioquia. Pero no buena porque yo diga que todos los muertos son buenos, sino que era de una familia buena, tradicional, gente trabajadora, no ricos, no pobres, gente muy normal, muy buen estudiante, pura risa, lleno de vida, muy buena persona, y lo matan y lo hacen pasar como falso positivo. Pero lo más ridículo de la historia es que a los falsos positivos ni siquiera los disfrazaban bien. Él era un hombre de una estatura promedio de 1,65 y le pusieron ropa como si fuera de un campesino alto, unas botas gigantes, granadas, o sea, todo mal, todo mal. A su mamá le toca ir a sacarlo prácticamente como de la fosa común por unas rosquitas que tenían en el pueblo. Lo mismo, le mandaron la foto y ahí mismo de la carita, ahí mismo lo identificó. Pero entonces ya viene la parte del sepelio, de todo eso que es tan horrible, todos muy tristes. Resulta que como al 27 de diciembre, mi hermana me dice que saliéramos a comernos unas hamburguesas. Todos estábamos muy alicaídos pues, por ese evento. Y detrás de esas hamburguesas, ella se encontró con las compañeritas de la universidad y todas se emborracharon por allá en el Lleras. Entonces yo era supuestamente la vieja del grupo, todas eran de 18 y yo era como decir de 27. Yo era la mamá, la que tenía al bebé, y ellas eran las peladitas, las universitarias. Entonces yo resulté cuidándolas a todas ellas en una discoteca y ya borrachas pues estaban, era pues en su cuento. A las 2 de la mañana ninguna se quería ir y yo ya estaba como un poco molesta. Y me senté por allá en un ladito a tomarme algo cuando un hombre se me acercó y me dijo: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, ¿por qué estás tan enojada? Con esos ojos tan bonitos, los tiene como amarillos como un gato. Entonces yo lo miraba y yo tan fluido. Y me dijo: deje de hacer mala cara, hace rato la veo alegando. Entonces ya él me hizo reír pues con los comentarios que me dijo. Cuando me dijo: ¿por qué está tan enojada? Y yo: no, estas culicagadas que no se quisieron, no se quiere entrar ninguna y todas están ya borrachas, véalas, están casi que con la falda por acá, le dije yo. Entonces él me dijo: no, en cambio yo estoy súper aburrido, me dejaron plantado en el altar, con todo comprado. Entonces ya entablamos ahí como una conversación. La historia viene así como tan detallada por el suceso que va a pasar, que para mí fue impresionante. Entonces ya entablamos una conversación, ya él me hizo reír, ya pues fue más amena la noche mientras yo las cuidaba pues en sus alborotos. Cuando me dijo, me llamó, este es mi nombre, yo soy militar. Entonces yo inmediatamente le hice mala cara y le dije: ustedes los militares son muy asesinos. En ese momento era el boom de los falsos positivos. Entonces él inmediatamente que yo le dije: ustedes los militares son muy asesinos, él automáticamente me dice: es que dime con quién andas y te diré lo que te pasa. A tu amigo lo mató mi amigo. Entonces yo me quedé perpleja y yo: ¿cómo así? ¿De qué estamos hablando? Inmediatamente me empieza a decir todo: dónde lo mató, cómo lo mató, a la hora que lo mató, los fusilazos que le metieron, cómo lo amarraron, por dónde lo arrastraron, el punto exacto
del pueblo donde lo llevaron, o sea, me dijo todo. Pues yo creo que quedé en shock, porque ahí entendí que mi amigo tomó posesión sobre ese cuerpo y me dio toda la información, porque yo nunca había ido a ese pueblo, no conocía absolutamente nada de ese pueblo, y pude decir exactamente el lugar donde lo mataron, cómo lo mataron, a la hora que lo mataron, cómo lo amarraron, cómo le hicieron los nudos, que él se había orinado, que él les había suplicado, cuántos fusilazos le dieron. Entonces, ¿qué más prueba de algo tan real? Y el tipo, un alto mando, decirme todo eso en una conversación completamente fluida, sin miedo. Y me lo remachó y me lo dijo: sí, dime con quién andas y te diré lo que te pasa. La persona con que él estaba ya estaba muy perseguida, muy señalada en el pueblo, y ese fue el fin. Giovanna, entonces su amigo difunto tomó posesión de un cuerpo de una persona para ir a contarle a usted lo que le había pasado y que usted pudiera darle aviso a la familia, por ejemplo. ¿Usted qué hizo con esa información entonces? No, pues yo quedé perpleja, completamente perpleja, y entendí que todo lo que me estaba pasando y me pasaba durante muchos años atrás era muy real. Ya yo voy con esta información a dársela a mi hermano, y mi hermano me dijo: no, esto es una cosa que no se puede ir hablando así a la loca, pero contactamos a la familia, a la mamá y al hermano, y ellos estaban tan traumatizados por todo ese evento con este muchacho, que captaron y no captaron. Pero el final de la historia es que hubo muchos condenados y el Estado lo pagó. O sea, Giovanna, ¿es posible entonces que una persona a la que le hayan quitado la vida de manera injusta o algo, le hagan llegar a usted esos mensajes como para que descubran el cuerpo y usted los pueda encontrar? Y siempre no son mensajes tampoco negativos. Hay gente que se muere y se va contenta. Y de los casos que ha podido vivir Giovanna, ¿cuántos cuerpos ayudó a encontrar? ¿O este solamente fue No, un caso muchos, aparte? muchos. ¿Y qué otro Muchos. caso impactante que recuerde así un cuerpo perdido? Un niño, siempre en una finca en Venecia, aparecía un carrito por ahí jugando. O sea, un carrito se movía, un carrito y todo. Resulta que el niño fue asesinado, pues, no en esa cabaña, pero sí en ese terreno. Y el niño quedó ahí, ¿cierto? Pero era algo particular. A pesar de que el niño había sido asesinado, él no era un niño triste. Era un alma como tranquila en su inocencia, jugando. No sé si fue que en el momento en que él muere y le hacen todo lo que le hacen, estaba ya como en un estado de inconsciencia, porque yo no veía como un espíritu con miedo, ni con dolor, nada, un niño jugando. Entonces yo pues les dije que hicieran unos rituales, cómo lo despedían, o si lo querían dejar ahí, o si les querían llevar juguetes, pelotas, porque era muy casual que cuando iban, por ejemplo, visitantes a esa finca, niños, era un juego de niños, o sea, la pelota funcionando, los niños jugando, y se dejaba ver de los otros niños. ¿Y qué pudo haber ocurrido con este niño que, digamos, murió pero no estaba en pena? No, no, porque es que los niños no quedan a los que somos creyentes de Dios. Los niños no quedan como en esa agonía, ni los niños sienten ese miedo, ni los niños sienten rencor, ni los niños son niños, sus espíritus son libres, son puros y son de Dios. Entonces, cuando un niño muere, ¿qué pasa con esa alma? Pues derechito para el cielo. Los que creemos en Dios, esos niños van todos pan de Dios. Dejad que los niños vengan a mí. Otro de los casos de los que me he relacionado, porque nada de esto es buscado. O sea, no es que yo vaya caminando por la vida y digo, vengo buscando muertos, vengo buscando casos. No, eso no funciona así. Pero la señora portera del edificio se le murió el hijo de COVID. Yo al hijo nunca lo había visto en mi vida, ni siquiera sabía nada de la vida privada de ella. Solo que cuando el hijo muere de COVID, entonces ya mi mamá llega con el cuento que el hijo de la portera, cuando eso el COVID estaba muy satanizado, que todo el mundo era en pánico. Entonces el muchacho se murió, el hijo de la portera, un muchacho no tenía los 30 años.
Yo un día así cualquiera me encuentro con la portera, le doy el pésame y no sé, como que la logré abrazar o tocarle la mano y al otro día empieza una comunicación, dile a mi mamá que no negocie la pensión, dile a mi mamá que por tener algún dinerito extra de lo que yo dejé, ¿cierto? De mis cesantías, de mis cositas, no haga las cosas a la loca. O sea, por tener un poquito ya, no pierda lo más, que era como la pensión o un buen arreglo, ¿cierto? Pero eso, ¿escuchabas voces en tu cabeza o...? Todo el tiempo el mensaje, todo el tiempo. Entonces ya con el mensaje viene el muerto, pues, o sea, no sé cómo decirle porque no sabía el nombre. Con el mensaje viene ya la descripción física de cómo él era. O sea, para poderle yo decir a la mamá quién es esta persona, así, la edad. Entonces ya yo le llevo el mensaje a la señora, le digo que no negocie pues como todo el sacrificio de él de toda la vida. También le digo que él no estaba triste ni confundido, que era el tiempo de él, pues que él estaba yéndose en paz y que arreglara todo muy bien arreglado con paciencia. Y efectivamente, la señora, ella me miraba y yo la miraba y luego ella le dijo a mi mamá, oiga, ¿y su hija por qué sabe tanto? Y mi mamá, no sé de dónde, pero su hija sí sabe. Pero yo nunca me pongo en un valor si sé o no sé, yo solamente compruebo cuando... Giovanna, ¿y usted cómo hizo para identificar primero quién era la voz que le estaba hablando y segundo, quién era la mamá de esta voz que le está hablando a usted? Es como lo mismo, el espíritu de él al pie, como mamá tranquila, mamá todo va a estar bien, mamá no juegues con mi pensión, ¿cierto? Por no te vas a dejar meter como que ve, te doy 10 millones y con esto ya salimos del paso. Creo que él era carnicero, creo. Pero no sé si había tenido otros trabajos, pero él ya tenía como una etapa que ella podía quedar pensionada. Entonces yo ya le dije, busque estos abogados, este pool de abogados, es lo que él me está diciendo, son muy buenos para que organice todas las semanas que él tiene cotizados. Él todo el tiempo se enfocó en que ella hiciera una buena negociación con las cositas que a él le pertenecían. Y pues la señora a través de mi mamá dijo que sí, que le había ido bien. Giovanna, también investigando todo este tema de las medium y de los videntes, algunas cuentan también cómo han ayudado a esclarecer hechos de muerte, como por ejemplo cuando alguien muere en un accidente, pero que realmente no fue así. De pronto, en algún momento usted ha ayudado a esclarecer exactamente cómo fue la muerte de una persona. A ver, por lo general, como yo no ando buscando los muertos, sino que ellos me buscan a mí, siempre hacen pues como la manera de llegar a mí. Entonces ellos ponen como me ponen como todo el medio para que yo los encuentre, porque muchas veces yo no sé ni cómo se llaman, ni dónde viven, ni quiénes son, y llego al punto exacto y a la persona exacta que va a recibir la información. Me pasó un caso de un chico que muere en un accidente, yo no sabía, me vine a dar cuenta 3 meses después. eh, un día me puse a organizar los cajones de mi casa y me empiezo a encontrar unos recibos de algo que él me había vendido, pero yo a él lo veía siempre de lejos. Solamente 2 veces tuve contacto cercano con él. El resto lo veía de lejos. Eh, cuando me salían todos los recibos de él por todas partes. 4 tarjetas, no sé de dónde salieron tantos, los ponía en un lado y me aparecían, los ponía en un cajón, me aparecían en el otro, los botaba al recogedor, volvían y aparecían en el cajón. Y yo decía, nunca pensaba ni siquiera que es por lo que yo soy, sino que la muchachita o me había cogido el recibo o había esculcado la basura, las manualidades que yo le sacaba de los cajones. Como a los 2 días me doy cuenta, salgo a a comprar una cartulina y allá en la papelería me encuentro con una señora y de la nada empezó a hablar a todas que sí, que qué pesar del chico que se había muerto, que tan triste, que tan joven, que tan lindo. Cuando entonces yo me dije, ¿quién? Y entonces me dijeron, este muchacho que se murió, se accidentó. Y yo, ay, ¿cómo así?
Entonces ahí mismo relacioné, porque por eso me andaban apareciendo las tarjeticas y ahí empezó la comunicación de él conmigo. Desde hora y punto ya empiezo a tener yo una comunicación con él donde él me dice, yo no me morí en ningún accidente, a mí me mataron, así claramente. A mí me mataron, busque a mi mamá y empieza a narrarme que se mantenía muy triste, que había sido muy mal hijo con la mamá, que habían tenido muchos problemas, que se mantenía muy depresivo, eh, prácticamente vivía deseando la muerte, invocándole a Dios pues que se acordara de él, que no lo dejara en tanto sufrimiento. Lo veo mucho como en una ducha en posición fetal, echándose agua 1, 2 horas, 2 horas y me decía que eso no era calidad de vida, que buscara a su mamá y yo le decía, pero es que yo no sé nada de usted. Cuando de la nada eso se quedó así, yo no sabía cómo por dónde abordar esa situación, cuando un día, 20 días después, en una panadería me encuentro a la hermana. Yo sabía que era la hermana, mas nunca había conversado con ella. Ella hasta más bien muy mala clase. Entonces no era una persona fácil de yo llegarle y más darle semejante información. Pues resulta que me le acerqué, hola, buenas noches, mira, me llamo Giovanna, puedo conversar contigo, quiero contarte algo. Y la abordé y ella pues muy receptiva me escuchó y me dijo, todo lo que usted me está diciendo es verdad, es verdad. Entonces yo le dije, él les manda a decir que él no se murió en un accidente, que a él lo asesinaron. Y no sé, nunca supe por qué el disparo que él tenía fue imperceptible en el momento de la autopsia. Ya ese caso lo he escuchado 2 veces, que son balas que entran, pero no sé por qué el cuerpo se las absorbe. Lo escuché con este chico y lo escuché de una chica en Bogotá, que la miraban muerta, el papá fue a hacer el reconocimiento y la miraba muerta por todas partes y no había orificio de entrada. Entonces tuvieron que coger casi que algo muy científico y mirar cada parte de su cuerpo y era como si el cuerpo se chupara la bala y no te deja cicatriz. No sé qué bala es, no sé nada de armas. Entonces a este chico le pasó lo mismo. Vuelvo y digo, ya 2 veces he escuchado el mismo tipo de bala porque pues no puede coincidir una historia tan parecida, o sea, cosas tan diferentes en lugares tan diferentes y que en el cuerpo pase lo mismo, que no detectan la bala. Obviamente al chico lo exhumaron y fue asesinado. Hasta ahí sé la historia, no quise saber más. Bueno, pero al menos ayudaste a la familia, que la Por lo familia menos resolviera ese caso. a él le interesaba mucho el perdón hacia su madre, porque fue muy canalla con su madre. ¿Cómo? Él tenía su dinerito y la mamá casi que aguantando hambre. No, triste. Entonces él, más que él se quería morir, porque él me lo dijo, o sea, eran las depresiones tan fuertes y no le veía como sentido a nada, pero lo que le estaba tallando mucho era su mamá, lo mal hijo que había sido, lo ingrato. Acá haciendo memoria, hubo un caso de un chico eh, que era hijo de unos médicos y muy bonito el muchacho, era el galán pues del sector. Entonces mantenía con muy buena energía, era el chayán pues de la unidad, eh, todas las chicas se morían por él, su personalidad, tenía un negocio, pero empezó a vender droga por debajo de cuerda en el negocio y a él ya le habían dicho que no, que un rotundo no, que él no podía vender nada. Pues él no hizo caso omiso, como bien rebelde que era, hizo caso omiso, no tenía necesidad de vender droga porque su familia era una familia bien y no tenía como esas carencias, solo que él lo quiso hacer de gusto. Eh, Se le llegó el día, se le entraron al negocio y lo mataron. Fue muy triste porque murió en los brazos como de del papá y la mamá médicos, o sea,
Fue pues muy jovencito, conmocionó todo pues mucho a la urbanización, a la gente pues lo joven, la buena familia y todo. Resulta que eso fue casi que de inmediato. Como decir, yo me di cuenta que lo mataron un miércoles o jueves, me vengo a dar cuenta un viernes, todavía estaban como en esa etapa del velorio, y esa noche sueño con él eh, totalmente vestido al opuesto que él era, porque él era con su cabello largo, como metalerito, así como desgualetado, de negro, y en el sueño se me aparece de blanco, muy hermoso, muy radiante, con su cabello todo recogido, y me dijo que él estaba muy contento, que a donde estaba muy bien, pero que estaba muy preocupado porque la familia de él corría peligro y que él necesitaba que yo les dijera que se fueran de la unidad porque los iban a matar. No solo porque a él lo mataron delante del hermano. Entonces, él estaba aterrado, o sea, él decía, yo ya no, yo estoy bien. Como que era una persona que se adaptaba a todo. Entonces él no, con muy buena energía. En ningún momento me manifestó ay, lo que me pasó. No, todo el tiempo me dijo, dile a mi hermano que se vayan. Yo llevé el mensaje y sí, se fueron, no sé al cuánto tiempo, pero se fueron, no se quedaron más de 15 días en la unidad. Giovanna, ¿hay de pronto alguna explicación de por qué en algunos sueños ellos se presentan de manera diferente, vestidos diferente y algunos cambios en su look? Pues yo me imagino, porque depende a donde ellos lleguen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a este muchacho yo lo veía como cuando los niños hacen la primera comunión, completamente radiante, o como cuando uno le muestran los coros en el cielo, que muestran como la gente en coros todas vestidas, así lo vi yo, muy radiante, muy feliz, una energía muy bonita. Me llamó mucho la atención porque en la tierra era muy loco, pero me imagino que no era malo. O sea, por como... Y él todo el tiempo me lo dijo claramente, que estaba feliz. O sea, que él estaba bien, yo estoy bien, solo me preocupa mi hermano y mi familia. Giovanna, también por usted tener, digamos, estas capacidades extrasensoriales de poder ver, sentir y escuchar cosas que alguien del común no lo hace, no sé si de pronto, aparte de tener esos encuentros con personas que murieron, ha tenido encuentro con entidades como demonios o lo que llaman el diablo. Sí, de hecho a mí en mi familia, pues mis hermanos y hasta mi mamá, que es bien montañera por allá, de finca, de vereda, me goza, porque mi mamá, a pesar de que viene pues de gente campesina, muy escéptica, y nunca nosotros en la casa la escuchamos hablando de nada. Entonces, claro, yo me les volvía motivo de risa, que porque de dónde se saca tanto cuento, tantas historias, tiene espanto propio, a todas las casas que se pasa, que son casi nuevas, siempre llega con su tremenda historia, con qué escucharon, con qué sintieron. En la casa que vivo en este momento, siempre ha habido mucha movención. Pero cuando llegamos era impresionante, o sea, daba miedo. A mí, un poquito, a mis hijos, mucho. Por ejemplo, ver una tapa de una olla volando, un plato partido como si lo hubieran partido, ¿cómo decir? Yo llegar y partir esto con precisión, o sea, muchas cosas inexplicables. Ver cuando una entidad entra por un espejo y lograr verlo, o sea, es tan real que usted no sabe. O sea, que usted dice, Dios, esto sí es verdad o es mentiras, o a pesar de que yo tengo mi don todavía, digo, fue pucha, ¿qué está pasando aquí? Una vez, a raíz de tanta movención en mi casa, yo llevé a una señora porque a los niños les estaba dando miedo, ya quedarse solos y todo. Entonces yo llevé a una señora y me dijo, vos siempre estás acompañada de una energía muy buena, o sea, un ser de luz y un ser de oscuridad, pero los dos se cuidan. Entonces ninguno de los dos te hace nada.
El uno contrarresta al otro. ¿Vos qué querés? Y yo, pues que yo no sé ni qué quiero, porque a los niños les da mucho miedo de cuando hay tanta movención en la casa y todo. Entonces ella me pidió una fórmula muy sencilla. Me dijo, andate a comprar un alpiste fresco, el que le pone uno a los pajaritos, pero verde, en los ramalcitos. Y me traes un alpiste y me traes una veladora blanca y no recuerdo qué más, aparte del alpiste. Eran 3 cosas. Que vamos a hacer un ritual en tu casa para yo controlar esto un poquito. Pero vuelvo y te digo, nunca te van a hacer daño porque siempre te cuidan. Y sí, yo siento que yo he tenido unos eventos en mi vida que siempre he estado protegida. Entonces la señora me hizo el ritual, se tomó su tiempo se llamaba Doña Redfa. Era una persona con un don como bastante fuerte, pero ya era muy viejita, como 80 años. Entonces ella se tomó su tiempo, tomándose un cafecito por ahí 2 o 3 horas, quitándole las pepitas a ese alpiste, y luego con ese alpiste me hizo un caminito por toda la casa y me sacó lo que había. Lo logró sacar, o por lo menos sacar de los cuartos, porque una de las entidades todo el tiempo molestaba en el cuarto de atrás, y mi casa no es tenebrosa ni nada, pero estaba ahí cebado. Entonces, cebado era que se entraba por el espejo, se salía del espejo, se dejaba ver en el día. Entonces, claro, a la gente le da miedo, más los niños. Entonces, bueno, ella logró controlar eso un poquito, eso se quedó así. Hemos logrado vivir en la casa. Hemos aprendido a vivir con eso. Yo les decía, no les dé miedo, háblenle a las entidades, si son buenas o son malas, hagan las paces con ellas, no desafiantes. Sea mala o sea buena, con las malas no desafiante, con las buenas en oración. Así fue transcurriendo mucho tiempo. Un día, yo tengo una particularidad, no le caigo bien a la gente, a la mayoría de personas. No sé si ellos ven algo en mí o yo veo algo en ellos, pero no caigo bien, sobre todo con las mujeres. Siempre hay como un choque, sí. Entonces, y con muchas personas sin siquiera tratarme, ya me tienen satanizada, ya me han puesto 1000 títulos, o de una cosa o de otra, o con una historia o con otra, y nadie sabe lo que realmente yo soy. Bueno, un día conozco a alguien particularmente hermoso, muy, muy bello, y este muchacho me empieza a echar los perros, como decimos aquí en Antioquia, coloquialmente. A cortejar. Pero cuando él me dijo la edad, no me gustó tanto. Yo decía, ay no, yo no quiero salir con alguien que digan, ve, ahí vas con la tía. No. Entonces yo ahí como que frené la cosa. Más joven que usted. Sí, era, o sea, ni él sabía que yo era tan mayor, ni yo sabía que él era tan menor. Él se veía un hombre muy grande y pues yo come años, ¿cierto? Entonces, pero cuando él me dijo la edad, yo veía eso ahí como tan desequilibrado que yo decía, ay no, yo no que voy a que se burlen de mí después, porque en las relaciones yo he tenido una particularidad que con los hombres que me he relacionado no ha sido de paz, o sea, permanecen en mi vida estable. 1 año, 2, casi siempre entre 1 año y 2. O sea, no ha sido como así algo casual, no. Siempre ha permanecido. 1 año y medio, 2. Bueno, entonces yo en esto, yo dije, ay no, de pronto uno con este tan querido, de pronto me pegas una embobada y no, yo no quiero con este muchacho tan joven. Eso se quedó así. Pasó el tiempo, por ahí 6 meses. Cuando un día me tocan la puerta a las 3 de la mañana, yo estaba sola con la niña. Entonces me tocan la puerta, pasito, como así. Pero yo logré escuchar, era muy pasito, pero yo logré escuchar. La niña no. Entonces yo, ay, ¿quién me estará tocando? Cuando otra vez, vecina. Entonces yo dije, ay, qué miedo, ¿qué habrá pasado? Entonces no sé por qué, pero bajé pues de mi habitación y bajé
Y abrí mi puerta, pero porque yo tenía la seguridad que mi reja estaba con llave. O sea, tenía llave y tenía candado. Yo siempre en las noches me encerraba así con la niña. Cuando me dijo, vecina, ¿me regala agua? Entonces yo sí, le dije que sí, pero yo obviamente no abrí nunca la reja. Entonces él me dijo, y yo, ay, ¿usted qué está haciendo aquí? Y yo le dije, ¿usted por dónde se salió? Y él me dijo, no, yo me pasé por la ventana. Entonces a mí me pareció como raro cómo se traspasó eso. Cuando me dijo, vecina, ¿me regala agua? Yo me voy a sacar el agua de la nevera, la saco como en un vaso grande desechable y se la entrego. En el momento en que yo le estaba entregando el agua, él se me presentó como el diablo. O sea, ya no era el muchacho, sino que era la figura del diablo. ¿Cómo? Como los diablos de los carnavales, como de 2 metros. O sea, se dejó ver completamente en su espíritu. Y cuando usted vio eso, ¿qué reacción? No, pues yo no sé. Es que ni sé. O sea, la reacción, no sé. O sea, yo quedé como, no sé. Él no me hizo nada. No me hizo absolutamente nada. No me hizo los ojos de fuego, como en las películas. No me hizo morisqueta. No me hizo cosas que me dieran miedo. Simplemente él se dejó ver. Y era el diablo. Completamente como cuando uno ve en las películas que es rojo, que es en músculo, que es rojo en músculo, grande, con cachos, con su cara de como el... Pues yo lo vi como cuando ponen el diablo en los carnavales, igualito. Y después de eso se la encontró nuevamente. Claro, pero él nunca me mira. Él sabe lo que yo vi. Y yo sé completamente lo que vi, pero él ni me mira, ni lo miro, y si me saluda, hola, hola, pero ¿qué digo yo? Ahí es cuando yo digo, cuando la gente llega con esas historias de que el diablo se ha aparecido en discotecas, de que lo ven que con cola, de que lo ven en representación de una mujer muy hermosa, o yo creo que ahí es donde uno tiene la opción de entrar y abrir esos portales. Él te da la opción, porque yo hubiera podido seguir con él. O sea, hubiera podido, por decisión propia, tener un romance con él. Después de eso. ¿O no? Después de eso me di cuenta, sí, que él tiene un mundo. O sea, el que lo vea a él no se imagina nada de esto, ni que él es lo que él es. Pero yo en él vi reflejado el diablo. Y muy particular porque precisamente ya me he visto un podcast que hacen unos cristianos de Medellín. No soy de ninguna religión, pues creo que católica, creo pues porque esa fue la que lo acostumbraron a uno los papás, pero me gusta ver cosas a veces de cristianos y testimonios, y me ha parecido muy particular porque en 2 de esos podcasts que he visto de esa pareja de cristianos, 2 chicas de las que han llevado, una fue novia de un diablo y otra también. O sea, no sé si es el mismo diablo o se representan en personas como diablo, pero las 2 dan un testimonio que uno se queda loco. Y lo mismo, a una no le pasó absolutamente nada. O sea, en el momento en que interactuaba como su novia, él tenía comportamientos raros, pero no le pasó nada. A la otra le pasó de todo y hasta más. O sea, la historia uno la escucha y uno dice, pucha, ¿qué es esto? O sea, que lo que yo sí vi y lo que la gente cuenta que lo ha visto, sí es real. Es difícil de creer, pero es real. Bueno, uno de los casos muy impactantes para mí fue un día que me fui a pasear a una finca, a un pueblo, y esa noche hubo una tempestad muy, muy fuerte. Entonces, básicamente nos acostamos temprano. A las 5 de la mañana, entre 5 y 5 y media, el mayordomo empezó a tocarnos la puerta, a decirnos que había un carro en la quebrada que pasaba a bordo de la finca. Entonces nos salimos a revisar, muy impactados. Claro, había
una camioneta en la finca, con cara de nada porque el agua le llegaba a la mitad de las llantas. Entonces se metieron a mirar qué había en la camioneta, no había nadie, reconocieron de quién había sido la camioneta, tenían como la esperanza de que la camioneta hubiera sido arrastrada por la corriente, más no que hubieran estado ocupada. Resulta que cuando se fueron a buscar a los supuestos dueños de la camioneta, no aparecían por ningún lado. Todo el mundo en el pueblo buscándolos y no aparecían por ningún lado. Entonces ya yo, como metiendo mi cucharada, le dije a mi novio lo que veía, lo que estaba pasando, y a esas alturas él no sabía de mis alcances. Entonces yo le dije que no los buscaran vivos, que no los iban a encontrar, que ellos estaban río a cuesta abajo y que empezaron la búsqueda hacia el lado contrario de la finca. Entonces, bueno, ya todo el pueblo prácticamente buscando por todas esas peñalizas, no sé cómo se llama eso. Había una parte donde el río se termina y ya caen, es como cascadas, casi como paredes, unas cosas gigantescas. Entonces los bomberos y ellos esperaban encontrar esos cadáveres ahí. Pero entonces yo le decía pues yo dije, los van a encontrar muertos, vivos, no hay nadie, no hay sobreviviente. Eh, los cadáveres están de aquí, de esta finca, pueden haber hecho un recorrido de 1 hora. Entonces ellos llegaron hasta todo el mundo pensaba que los iba a encontrar en esas, como en esas cascadas, y obviamente no encontraron a nadie, pero siguieron en la búsqueda y uno de los cadáveres, que fue el de la señora, quedó como en una playita. El cuñado, la persona que en ese momento era mi cuñado, la encontró, la vistió, pues porque estaba, o sea, ya la ropita se le había arrancado, entonces él la tapó y ella ahí tiradita como en una playita. Entonces yo me demoré de la finca donde está, porque no sé, a mí no me dio tiempo de vestirme cuando se bajó mi pareja y los bomberos, entonces ya yo me fui caminando todo el tiempo haciendo pues como mi ritual, mis oraciones, mirando a ver qué contacto iba a hacer o con lo que me iba a encontrar, cuando llegó al punto donde habían encontrado uno de los cadáveres, pero yo no sabía quién de los dos era, solamente que ya habían encontrado uno. Cuando llegó allá, efectivamente estaba la señora, ya la tenían ahí como en una playita, esa parte de ese río. Entonces yo le pedí permiso, ya mi pareja le había dicho a ellos que yo pues tenía un don, que si me dejaban pues que me le acercara, que yo necesitaba comunicarme con ella, que ella prácticamente me lo estaba pidiendo a gritos. Entonces la gente fue muy receptiva, unos familiares de la señora, creo que una sobrina médica fue muy receptiva y me dijo, sí, yo sí creo en estas cosas y me dieron permiso. Entonces ya todos se alejaron de mí, ya yo llego, la veo, la acaricio con todo el amor, con toda la compasión. Eh, ella sabía pues que sabía que estaba muerta, pero estaba muy como asustada de lo que le había pasado, como todo tan rápido. Entonces yo le empecé a explicar lo que le había pasado. Entonces ella me decía que el esposo y yo le decía que no lo habían encontrado. Entonces ella me decía que se tenían que apurar porque si no lo encontraban, no rápido, o sea, si no encontraban el cadáver, ya no lo iban a encontrar. O sea, como me imagino que el recorrido que el cuerpo hizo tan, tan rápido. Inclusive me pareció muy particular porque él, siendo una persona grande y gordita, no lo apararon las piedras. Murieron los dos de manera muy diferente. Y ella, siendo una mujer menaditica, flaquita, quedó enredada entre todas las piedras y las cosas, el pelo, como que una piedra la retuvo así bien.
Entonces ella me decía que si no, o sea, que ella de ahí no se iba, o sea, en el transcurrir del tiempo, porque estuvimos 3 horas y fue muy particular porque ella me decía que no le soltara la manito y yo 3 horas estuve cogiéndole la manito, acariciándole el cabello. Entonces yo le decía que tranquila, que yo no la iba a dejar ahí, que estaba muy acompañada por toda su familia, pero ella me decía que de ahí no se iba hasta que no lo encontraran a él, que porque sabía que si no lo encontraban ese día, ya no había cadáver por encontrar. La encontrada de él fue a las 6 de la tarde, pero ya habían venido como los de medicina legal, los que son con los trajes blancos, habían venido como a tomarle las huellas y a la identificación del cadáver con el alcalde, bueno, todo los que estaban diciendo la noticia de ellos, y ella no se dejaba sacar. No, era como algo que no se dejó sacar. Cuando yo le dije a uno de ellos, busquen río abajo, él está mucho más río abajo. Entonces la gente con la que estaba ahí, que era mucha gente, medio pueblo ahí, tiraron unos drones, pero para dónde estaban esas peñalizas, esas cascadas. Entonces yo le decía a la pareja mía, porque él era el que conocía a la gente del pueblo, y yo, no, diga que él está, no, o sea, ellos están tirando esos drones en sentido contrario, los tienen que tirar es para abajo. Yo no sé cómo se llaman esos pueblos, no conozco nada de acá, nunca había estado ahí. Lo encontraron río abajo, como por ahí, hora y media más abajo, ya también como cuando caen como así Un remolino. a remolinos, a cascadas ya más, como donde se baña gente en charcos, entonces todo el pueblo tomándole foto y todo, ya se habían comido mucha parte de los ojos, del estómago, vuelto nada, pero fue muy particular porque cuando lo encontraron inmediatamente se fueron con ella, o sea, dijeron lo encontramos y a los 10 minutos lo que se demoraron ya metiéndola a ese paquete que los meten y Coincidió perfectamente lo que le había transmitido transmitido de ella a usted de que no se dejaba sacar hasta que no lo encontraran a él. o sea, que Muy ella de ahí no interesante. se iba y obviamente, porque si pasaban las 6 de la tarde ya tenían que suspender la búsqueda, ya quién más se iba a meter a torear aguas. Justo como para las 6:20 fuimos, pues Giovanna, con todas estas experiencias que usted ha vivido, yo quiero preguntarle por algo. Hay mucha gente que dice que cuando las personas fallecen, vienen al encuentro sus familiares que fallecidos. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Eso sí, puede pasar? sí, sí, creo firmemente que es cierto, porque ya he tenido varias muertos, pues sí es que ánimas no, muertos porque están en ese periodo del coma o agónico y me lo han expresado. Casi siempre que los atiendo han sido en estado agónico. Unos me lo han expresado mentalmente, o sea, hago Conexión. la conexión mentalmente. Y hubo uno en especial que me lo confirmó cuando el señor era un vecino. La historia comienza así, el señor era mi vecino y era un vecino muy apreciado como por la comunidad, le dio un cáncer terminal. El señor quería como dejar todos el señor, a pesar de que era de avanzada edad, era muy avispado y estaba muy lúcido como en sus decisiones, en sus cosas. Entonces él, con su cáncer terminal, hubo 3 veces que estuvo, o más, que yo me haya dado cuenta, tres, pero 3 veces en estado agónico, en coma, y muchas veces de mucha gravedad, pero era muy particular porque estaba en coma un día y volvía, o sea, completamente en coma, que ya pensaban que esa noche moría y él de la nada volvía y volvía completamente lúcido. Entonces lo daban de alta, lo mandaban para la casa y todo. Un día mi mamá me dice, ¿por qué no vas a visitar a la casa de este señor? A ver, ¿qué sentís? Yo creo que mi mamá ni me cree es por lo que le cuentan las personas con las que yo he interactuado, porque ella es más bien Incrédula. incrédula. Entonces ella me dijo, ¿por qué no vas a ver, pues, qué te das cuenta? Yo le dije, vamos, vamos. Cuando fuimos a la casa del señor y obviamente muy delicado de salud, pero completamente lúcido, me va diciendo, él era de Ciudad Bolívar, me va diciendo, mija,
¿cómo le parece que he estado tan grave? He estado ya varias veces en coma. Y yo, ¿y cómo es? ¿Qué sentís? Y me dijo, no, mija, una paz total y una plenitud. Allá empecé a ver a todos mis seres queridos, en particular a un hermano con el que yo pastoreaba las ovejas en el campo. Lo vi que me estaba esperando de 33 años, o sea, el señor joven. No, no, lo que sí no le pregunté era si el señor se había muerto joven o por qué estaba así joven, pero él lo vio joven y lo reconoció y yo le dije, ¿qué sentiste? Y me dijo, no, una alegría enorme. Yo no me quería devolver en ningún momento. Me preocupaba mucho mi situación aquí con mi familia actual, porque me faltan cosas por organizar, pero yo no me quería devolver y mi hermano me dijo, todavía no es el momento. 2 veces me pasó lo mismo y yo, ¿y cómo es? Porque varias personas me han dicho que es de esta y esta, de esta manera y me empezó a escribir. Son caminos muy hermosos, indescriptibles, un pasto completamente verde, unos árboles completamente florecidos, rebaños, pájaros de toda clase, todo lo que usted ve es asombroso y maravilloso. Y unos senderos muy largos, uno camina y camina y camina y va por unos senderos muy largos. Y no sé, cuando llegué a donde mi hermano me dijo, todavía no es el momento, y me regresé. Lo particular de la historia fue que las 2 veces que estuve en coma, le pasó lo mismo. Johanna, y de pronto alguna de los difuntos que la ha contactado a usted le ha dicho, Lo mismo. le ha contado exactamente Me lo han mismo? hablado del mismo camino. O sea, obviamente con que lo está esperando la mamá o el papá o el perro, Y eso pero han hablado lo mismo camino. Johanna, de pronto con los que dan camino hacia la luz. Pues es que creo que uno sí tiene, yo a veces me pregunto, ¿para dónde se van entonces los malos? Pero entonces también digo, bueno, esa manera de morir, cuando la gente muere torturada o asesinada tan cruelmente, o esos accidentes tan bárbaros, yo creo que ahí la gente salda muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo no escudriño en ese tipo de muerte, o sea, ni en ese tipo de muertes, ni con gente que hace mucha maldad. Porque por ahí han dicho que dicen, el que hierro mata, a hierro muere. Entonces hay muertes tan aterradoras que yo creo que ahí pues purgan como sus cosas. Hay otros que no. Pero por ejemplo, en lo personal, a mí ningún muerto me ha hablado de reencarnación, del infierno, de lo aterrador que se siente, no. Por lo general, yo he estado con gente tranquila, que se ha ido contenta hacia la luz. Y en algún momento, Johanna, usted nos cuenta que a veces escucha pues las voces, pero en algún momento usted de manera voluntaria ha dicho, voy a invocar el alma de esa persona. Yo siempre dejo que ellos lleguen a mí, que sea completamente natural. No me gusta forzar la situación, no me gusta engañar a la gente, porque soy un ser humano completamente natural. Puede que para muchas personas digan, está loca, ¿de dónde se está sacando todas esas historias? Yo sé que no, por lo puntual que son las historias, o sea, por los detalles tan puntuales de cada una de mi historia. Y a las personas que les llevo el mensaje. Y eso es mentiras que uno como medium, no sé si en otros funciona de una manera diferente, pero para mí es un completo engaño y una completa mentira que uno invoque a todos los muertos. Porque es que ellos lo buscan a uno. Porque te imaginas entonces, uno busco muertos, no, pues, o engaño a la gente, o por ejemplo, hay gente que tiene mucho dinero para pagar, ¿cierto? O se empeña para pagar y se deja enredar en esto. Hay gente que no tiene nada. Entonces, por ejemplo, yo como no le voy a dar el mensaje a una mamá que de pronto está sufriendo tanto por un hijo desaparecido, ¿cierto? Muchas veces lo quiero hacer. Muchas veces cuando veo fotos o las noticias o gente que yo sé lo que ha pasado con ellas, porque lo veo, porque me lo transmutan, soy con tantas ganas de hablar y decirles las realidades, pero al mismo tiempo me abstengo porque yo sé que van a decir, ¿y esta de dónde se sacó esta información? ¿Y por qué esto así tan puntual? En casos tan puntuales que hay aquí en Colombia.
Yo de pronto en algún contacto, un ejemplo, usted va en el bus o va caminando por el parque o en una plaza de mercado, ¿le ha sucedido que empiece a escuchar voces de la nada en personas Sí, que pasan? claro, totalmente. Voces, accidentes, gritos, alegrías, y me asusto porque o estoy escuchando algo que otros no están escuchando y yo sí escucharon por ejemplo, me pasó como en 2 veces, creo que fueron violaciones de chicas pidiendo ayuda, y el eco lo escuchaba patentico, pero no sabía cómo ayudar ni a qué punto llegar. Entonces da duro. O accidentes antes de, muertes antes de. Giovanna, usted ha servido de medium para mucha gente, para muchas personas, las ha ayudado y pues con todas las historias que nos ha contado, pero ¿alguna vez ha tenido alguna comunicación con algún espíritu de un familiar? Sí, con varios. Con varios. De pronto algún caso impactante que recuerde. Pues hay una parte de mi vida que me marcó mucho, la relación con mi papá. 2 o 3 veces he estado en peligro de muerte así, que ya, o sea, como a las puertas del cielo, como, y es como si alguien hiciera pausa o una fuerza superior me protegiera. Pero yo en ese momento no lo estaba viendo así. Pasan muchos años de mi papá haber fallecido y es el muerto con el que nunca quiero hablar. Porque habían capítulos de la vida de los dos que a mí me habían dolido mucho. Fue un papá pegón, pero un hombre íntegro, o sea, un hombre íntegro para todo lo del hogar, pues, o sea, nunca nos faltó nada. Durante el tiempo que él estuvo vivo y casado con mi mamá, fue un hogar común y corriente, pero conmigo fue muy pegón, me pegaba por sospechas, pues. Entonces yo le tenía rabia, resentimiento, no entendía por qué, si yo era su niña primogénita, me pegaba de esa manera, ¿cierto? Entonces siempre lo recordaba con amor y con dolor. Con el dolor por lo pegón y con amor, con compasión, porque también había tenido cosas muy, muy buenas, muy responsable, pues como con el hogar, ya después, depende de mi edad, depende que lo entendía, ¿cierto? La reacción, la gente de antes era como más, criaban de una manera diferente, ¿cierto? O de pronto él, con ver tanta maldad en el mundo, quería como que evitar a toda costa que uno saliera al mundo, ¿cierto? A enfrentarse con la vida. Entonces yo siempre era como en un limbo, como blanco y negro, como que unas veces me llenaba de compasión, mi papá como murió de joven, qué pecado, bueno, y otras veces no, ese viejo como me pegaba, ¿sí me entiendes? Bueno, pero quiero aclarar, solo pegaba, o sea, no puedo hablar de otro tipo de abuso ni de violencia, no, pegón. Pegón porque perdí matemática, pegón porque no barría, sí. Bueno, nunca me lo quería encontrar. Entonces, cuando soñaba con él, soñaba que íbamos en el carro, yo me bajaba del carro. Soñaba que nos íbamos a encontrar por una acera, yo me pasaba de cera. Lo veía de lejos, me volaba, o sea, todo con tal de no verlo. Un día, pasaron muchos años después, mi papá murió hace 30 años y este episodio me pasó hace 4 años. Había terminado una relación con el novio que estaba paseando por allá en esa finca donde hubieron esos muertos del río. Entonces había terminado la relación con él y pues me estaba pegando como muy duro. Cuando, yo feliz de la vida, una amiga por allá me vio muy alicaída y me dijo, marica, así, yo tengo una tarotista muy buena, ella le dice lo que sea, si van a volver o no van a volver. Y yo, claro, con
con esa inquietud pues de que ya me definiera si iba a ser para siempre o si sí íbamos a volver. Conseguí la cita con la señora y resulta que cuando yo llegué, oh sorpresa, era una señora caleña, tarotista y vidente. Y bueno, yo yo en esos días andaba muy triste, muy triste, pues con el corazón roto. Cuando llegó pero yo el día que me fui para donde ella no estaba ese día llorosa, o sea, uno es como con esos picos, ¿cierto? Unos días muy mal, otros días animado. Ese día yo estaba bien y me fui muy organizada, no se me veía la tristeza por ningún lado. Entonces ella llegó, me saludó y me dijo, vos no sos lo que pareces, vos tenés una tristeza que te está matando. Y me dijo, ¿te vas a dejar leer tu energía? Entonces yo la miraba y yo sí, me dijo, bueno, en realidad yo leo este tarot porque a la gente le gusta, pero mi arte es la evidencia y si vos te dejas leer, podemos tener una cita muy buena y si no te dejas leer, aquí no pasó nada. O sea, no te voy a decir nada porque no puedo entrar en tu aura, en tu espíritu. Y yo sí me quiero dejar leer y todo. Cuando empieza supuestamente a tirarme el tarot y me basea mi vida, del hombre me habló un minuto, me dijo, no, ese es un pato, ese donde le tocan un tarro ahí, anda como con 3, pero en este momento anda con una de pelo largo, pero ese tipo es de los que donde le tocan un tarro ahí se queda, me dijo, y se enamora de las mujeres 6 meses. A los 6 meses les pierde como la gracia. Antes con vos duró mucho. Me dijo, ojo, porque todas las mujeres que se involucran con él las deja de moza. O sea, primero son las novias, las zapatea, las deja tragadas y las coge de moza. Entonces conmigo no. A pesar de que yo tenía mi dolorcito y yo decía, no, yo después de haber sido la novia y la mujer no voy a pasar a ser la moza, pues ahí por una acostada, ¿cierto? Entonces la cosa quedó ahí, me dijo, y no vale la pena que hablemos de él, eso me lo dijo en 2 minutos, o sea, así rapidito, me dijo, no vale la pena, ahí no hay nada, es más, él a usted en este momento, donde él la vea, ni siquiera la reconoce, o sea, físicamente él no, es como si algo hubiera pasado, que hubo una ruptura que él no la reconoce. Eso me lo dijo en 2 minutos. Cuando me dijo, pero aquí hay alguien que te quiere hablar, yo pensé que me iba a hablar otra cosa. Cuando entonces yo le dije, sí, ¿quién? Y me dijo, ve, es un hombre que murió muy joven, tiene una dentadura muy bonita. Me dijo que se le reventó algo en la mitad del cerebro y que fue muy letal, que no había nada por hacer por él. Yo me identifiqué, él es mi papá. Entonces empieza esa señora desatada a comunicarse, a decirme todo lo que mi papá me quería decir. Me habló de todo a nivel familiar, de la vida que yo llevaba, de las 2 veces que había estado al borde de la muerte, la manera como, me dijo, son 3 hijos, pero él nunca te desampara. Ustedes tuvieron una relación muy conflictiva, pero de los 3 hijos es a la que más compasión le tiene. A vos te está pasando esto y esto y esto. Vos te salvaste en este día y en esta fecha, pues por esta época de la muerte, en esta situación. Entonces fueron 3, la del accidente del bus. Una vez me iban a matar en Envigado. Llegamos a un restaurante a comer y desde que llegamos se nos pegó una gente. Resulta que en esos días la gente no podía ir a Envigado, gente forastera que vieran, gente que desaparecían, mataban, pasaba de todo. Fueron la tercera como en un accidente de tránsito, algo como, o como que yo iba en una bicicleta y casi me levanta un carro y yo no vi. Fueron 3 veces que me ganó la muerte. Y la tarotista le dijo todo y, o sea... Todo. Pero yo entendí que fue porque las 2 somos medium y ella hizo match conmigo, porque ella me dijo, nunca había tenido una cita así. Y yo no se sabía quién lloraba más, si ella o yo, si ella dándome el mensaje o yo recibiéndolo, porque para ella fue muy impactante la manera tan clara de cómo mi papá se comunicó, y 2 horas.
2 horas diciéndome todo, o sea, una comunicación, y yo misma, que soy medium, era sorprendida porque seguramente yo lo soy, pero no creo que haya otra persona más poderosa que yo, o que sí, entonces al ella y yo encontrarnos esas dos energías, como que eso fluyó pues como una fuente, hacía algo muy desbordante. Entonces mi papá se comunicó, me dijo, me habló de mí, que él quería mucho a mi mamá, pero que mi mamá era muy cancioncita, muy cantaletosita, que mi hermano más bien como viatico, que mi hermanita esto, o sea, de todos me habló, de mis hijos, de cuando al final de la cita, de la manera que él murió, de que él siempre estaba con su mamá. Me dijo, él siempre está con 3, con Margarita, y Margarita era la mamá de él. Magola, no me dijo Margarita, Magola. Él me dijo, está con Magolita y otro. Y Magolita, el otro era un hermano de Magolita, Miguel. Entonces fue muy particular porque a Miguel y a él lo metieron en la misma fosa común, y él adoraba a su mamá. Entonces, bueno, ella me dio todo muy específico, todo, ella lloraba, yo lloraba, eso parecía la película Ghost, La sombra del amor, igualito. Cuando, si se la vieron, o el que se la haya visto, así igualito. Esa comunicación entre los 3, cuando ya lo último se terminó la cita, me dijo, ¿viste? ¿Y quién es Álvaro? Y entonces yo le dije, mi papá, y me dijo, bueno, me está diciendo que hasta luego, que siempre va a estar con usted. Y yo me quedé, porque es que Álvaro no es un nombre como decir John o Juan o Jesús, que son nombres tan comunes. Álvaro es un nombre que no es inclusive tan popular, ¿no? Y me lo describió los dientes, le dejé la rabia. Exactamente, eso le iba a preguntar. Después de eso sintió que sanó totalmente. Pues no del todo, pero sí lo he podido mirar con ojos más de compasión y amor, sobre todo porque murió muy joven, de 47 años, no nos conocimos bien, o sea, siempre fue una relación muy tirante, no sé el por qué tan frustrado. Y también entendí que lo mejor que le pudo haber pasado fue morirse joven, porque, bueno, ya por cosas familiares, pues creo que hay cosas que el pasado no perdona. O sea, creo que de pronto en ese momento, si él hubiera quedado, por ejemplo, como queda la gente que quedan en pañales en una cama, creo que yo no lo hubiera cuidado por como él fue conmigo. O sea, por en ese momento mucha rabia, mucha decepción, mucho rencor. Mi mamá también, porque muy infiel, entonces mi mamá también con su rayón ahí. Qué bonita experiencia y qué bonito momento, Johanna. La verdad me sorprende y dentro de todo me alegra saber que existe más allá y que en verdad nos vamos a encontrar con nuestros seres amados. Eso me llega al corazón. Johanna, ¿qué decirle a esas personas que no creen en nada de eso? No. Que no existe el más allá, que las personas no vuelven, que no hay espíritus, que con la muerte se acaba todo. Quien lo vive es quien lo siente. Cada persona tenemos una historia, y cada persona tenemos un ser querido acompañándonos y cuidándonos. Para el que no cree, pues que está en todo su derecho. Para el que cree y siente y quiere tener su experiencia, que no se haga el de los oídos sordos, que no diga, esto no está pasando, porque sí está pasando. Creo que en el fondo todos sabemos que sí está pasando. Es como poner más atención para identificar qué es lo que nos están queriendo decir. Y en un mundo también, Johanna, digamos, de tantos misterios que existen, inclusive sin poder resolver desde la ciencia, también hay muchas posibilidades de que no todos los seres humanos tengan las mismas capacidades, ni de que todos estemos lo mismo preparados. Entonces, digamos que nadie tiene la verdad absoluta para decirle a alguien, eso que está diciendo no es cierto o eso es mentira. Tiene antes que comprobarlo. Claro, pero, por ejemplo, uno habla con un sacerdote o los de ahora,
que son un poco más abiertos. Unos te dicen, no, porque yo me he confesado, pero yo no veo la confesión pues así como una cosa muy dramática, o no, la veo como normal, como uno hablando. Hay sacerdotes muy chéveres y uno habla como en una terapia, ¿cierto? Y hay unos que dicen, no, yo con esos temas no, me da terror. Otros que son completamente abiertos al tema. Y yo digo que en este mundo existe de todo. Pero la experiencia que yo he tenido con mis muertos ha sido muy bonita, porque ninguna para mí ha sido como traumática, o sea, sino todas con unos mensajes Muy increíbles, o sea. Hablando de este tema, Giovanna, también lo comentaba, el tema de que no todo el mundo tiene capacidades extrasensoriales para ver y sentir cosas extrañas. Lo digo porque en un capítulo que nosotros hicimos en el cementerio de aquí del municipio de Salgar, nos llegaron muchos comentarios al interno, en la caja de comentarios de YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, por todas partes, de que escuchaban voces, veían cosas en el cementerio. Y yo quisiera también conocer, Giovanna, ya que usted nos contactó a través de nuestras redes sociales y que ha consumido nuestro contenido, si de pronto en ese capítulo en especial y quisiera usar en estos momentos de sus dones, de pronto vio algo, pudo percibir. Obvio, en todos los capítulos. En el capítulo que ustedes hicieron en el cementerio, cuando Juan me preguntó, yo le dije, cuando estaban en la parte de la morgue, sobre todo, siempre estuvieron observados, o sea, ustedes y muchos, siempre, o sea, se veían ustedes, pero muchas almas alrededor. Pero hubo dos que muy curiosos, cuando llegaron a la parte de la morgue, que había como una ventanita así en la parte de atrás, ellos estaban así mirandito como a ver qué van a hacer estos aquí. Fue muy curioso, Giovanna, y ahora que usted me dice eso, siento cierto escalofrío, porque justo en el momento en que ingresamos con la cámara a la morgue, empezó la cámara con un ruido muy fuerte, como cuando usted enciende un radio viejo que no coge señal. Y eso fue una cosa, o sea, demasiado marcada. De hecho, por eso en el capítulo hicimos claridad que era sonido ambiente, porque en esos momentos el sonido entró en una frecuencia totalmente extraña. Y nosotros no, o sea, estando allá sí sentimos alguna energía muy pesada. De hecho, tuvimos que parar un par de veces la grabación, pero no escuchamos gritos, no vimos luces, pero la gente en el capítulo sí nos ha comentado, vean, el minuto tal se escucha como una niña, nosotros allá no escuchamos una, que ahí se ve pasar una sombra en el minuto tal. Entonces, pues, nos impacta mucho que nos digas eso. Todo el capítulo estuvieron acompañados, no de una presencia, todo el tiempo. Prácticamente el cementerio es una mini ciudad, algo como así, pero fue muy particular porque cuando ustedes llegan a la parte de la morgue, que era como una casita pequeñita, había como una camilla, yo logré como ver, y aquí había como una ventanita y eran dos mirando como así brujeando, cuando uno está chismoseando, como quién llegó aquí, y eso se lo había dicho a Juan. Giovanna, muchas gracias también por hacernos esa retroalimentación de ese capítulo. Es una duda que siempre habíamos tenido y pues teniéndola ya aquí en nuestro set, en el lugar donde habitualmente grabamos, de pronto algún día vamos a hacer una especie de video contando cómo fue que armamos este set en este lugar. Pero en este lugar donde grabamos pues es una casa normal común y muchas personas han dicho que han sentido actividad aquí extraña. Nosotros literalmente convertimos este lugar, que es un sótano, en un set de grabación, pero estando aquí grabando con nosotros, Giovanna, ¿siente algo extraño con nosotros? Absolutamente nada. No está la energía pesada ni densa. Y hay algo muy bueno con ustedes, que no le están poniendo a esto mucho drama, mucho misterio, no. Está fluyendo muy natural. Los invitados que han traído, en su mayoría, gente muy coherente en sus historias. De hecho, por eso los contacté, porque hubo una en particular de un señor vigilante que me hizo reír, me hizo de todo. Yo dije, este es tan charro, pero todo lo que está contando es completamente verídico. Es porque él es un súper canal. ¿Sí me entiende? Yo recuerdo eso, Giovanna.
cuando ¿Qué? usted me escribió a hablarme del capítulo del vigilante. El vigilante me pareció tan charro, tan coloquial su hablado y yo decía, todo como él lo está diciendo, así es, pero es por eso mismo, porque él tiene esa empatía, porque no se llena de temor, por todo lo que dijo, o sea, así es, así tal cual él lo contó, así es, así funciona. A los que nos están viendo aquí, en esta partecita de aquí arriba, vamos a dejar entonces el enlace del capítulo del vigilante y también ahora el del cementerio, para que quien quiera observar este capítulo también se lo pueda disfrutar. Giovanna, muchas gracias por visitarnos, por acompañarnos. Sabemos que debe tener unas 500 historias, pero bueno, el tiempo ya de nosotros es limitado. Muchas gracias de corazón por abrir su alma, por contarnos estas historias y por hacer parte de No Apagues la Luz. Bueno, gracias. A la orden. Si se quieren contactar conmigo. ¿Cuál sería el número, Giovanna? 305-236-6669. Listo. Solo atiendo por escritos en WhatsApp. Muy bien. Listo, Giovanna. Muchas gracias también a usted por acompañarnos el día de hoy. A ustedes los que siempre nos observan y nos ven desde sus televisores, desde sus dispositivos móviles, muchas gracias por pertenecer al equipo de No Apagues la Luz. Antes de irse, aquí voy a poner la cajita para que se puedan suscribir. Este contenido les resulta a ustedes gratis y es de gran ayuda también para nosotros si se pueden suscribir. Bueno, y quiero hacer una última, como una cuñita. Ser vidente no es que vemos todo, completamente todo. Eso es una gran mentira. El vidente que te está vendiendo que ve todos los muertos es una gran mentira. No somos superhumanos. O sea, inclusive la evidencia va mucho de la mano con que el muerto quiera hacer ese contacto. Como somos una frecuencia en el mundo, en el universo, para ellos poder buscar a sus seres queridos y llevar el mensaje puntual. No trabajo con nada de amarres, ni cosas así oscuras, esotéricas, ni oscuras. Puedo llevar el mensaje pues a todo tipo de personas, pero todo por la paz, por lo bien, no haciendo enredos, no estafando, no sacándole dinero a la gente aprovechándome de su dolor o de su duelo, ¿cierto? Entonces, para que tengan muy en cuenta eso, que mucha gente se casa con un esotérico, con un brujo o con un medium y eso se les vuelve pues una chequera. Bueno, de nuevo a Giovanna, muchas gracias y a ustedes, nuestros seguidores que llegaron hasta aquí. Un abrazo con el corazón. Ya saben, cada semana nuevos capítulos. No se pierdan, No Apagues la Luz. Hasta una próxima. Muchas gracias a todos por observarnos. Chao. No apagues la luz. Relatos sobre lo extraño, criaturas, apariciones y sucesos que desafían la explicación. Presentamos testimonios reales desde una mirada abierta y crítica, porque no somos dueños de la verdad. Algunos temas pueden herir tu sensibilidad. Si eres menor de edad, te recomendamos discreción y que no apagues la luz.